Uno de los problemas que yo vi que varias y varios de ustedes tienen a la hora de contestar esta pregunta es que les falta establecer la relación entre los elementos que ustedes identifican como aportes o limitaciones de la fuente con el tema de investigación que se les da a ustedes, que es el tema para el cual se supone que esa fuente se va a usar. Yo les dije hace tiempo que las fuentes no es que sean más o menos valiosas siempre o porque sí, sino que dependiendo de para qué es lo que se quiere usar. Y a ustedes aquí les ponen un tema en particular, les dicen cuáles son los valores, los aportes y las limitaciones de esta fuente para estudiar los tratados de París, para eso. Entonces ustedes cada vez que identifican algún elemento como aporte o como limitación tienen que decir por qué lo es para estudiar los tratados de París, no para cualquier cosa. Si ustedes me dicen, por ejemplo, un aporte de esta fuente, o esta fuente es muy valiosa porque es una primera fuente, una fuente primaria. Porque los autores lo escriben en la misma época de la que se está hablando. ¿Y por qué eso es relevante para que un historiador lo use para estudiar los tratados de París? ¿Qué información me puede dar o qué aporte puede significar el hecho de que sea una fuente primaria para estudiar los tratados de París? Y eso es lo que tienen que dejar claro, explicar de manera explícita. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es plantearles un ejemplo. Vamos a revisar un ejemplo de cómo se contesta a esta pregunta, ¿ya? Con un tema y una fuente hipotética, que no son las que ustedes tienen, obviamente, porque si no les estaría haciendo la tarea. Entonces, el tema que queremos investigar, imagínense que yo soy una historiadora, que estoy haciendo mi doctorado, y mi tema de investigación son las condiciones de salud de los tripulantes. Pedro, sal de ahí. Es que no es gracioso. Ahora sí. Perdón, esas son las dificultades de teletrabajar desde la casa. Bien, entonces como les decía, les voy a poner un ejemplo para que sepan cómo se contesta esta pregunta. Bien, con un tema y una fuente hipotética que son distintas a las que tienen que trabajar ustedes. Bien. Entonces, el tema que tengo que investigar yo, imagínense que soy una investigadora, una historiadora, que estoy haciendo una tesis doctoral acerca de este tema, las condiciones de salud de los tripulantes de viaje de Colón a América. Bien, recuerden que Colón hizo, 4 viajes a América y en cada embarcación iban distintos tripulantes, iban los marineros, pero iba también, un pintor, cocinero, un médico, los grumetes, en fin, los capitanes, etcétera. Bien. Entonces esto es lo que quiero estudiar, bien, las condiciones de salud de la tripulación en los viajes de Colón a América. Y de pronto me encuentro con una fuente. Tengo una fuente que es un extracto, un trozo de los diarios de a bordo de Colón, del primer viaje, es decir, cuando iba en la Santa María en su primer viaje. Y me entregan a mí un trozo de esos diarios de a bordo, que son estos cuadernos donde va anotando todo lo que va viviendo en el viaje, Colón. Y me entregan este extracto donde él está describiendo el aspecto físico de los marineros, ¿ya? Los marineros que son un grupo de los tripulantes. ¿Bien? Entonces la pregunta es, esta fuente, este extracto, ¿qué valor y qué limitación tiene para que yo lo pueda usar para estudiar este tema, las condiciones de salud de los tripulantes de los viajes de Colón a América? ¿Ya? Ustedes lo que tienen que hacer en su actividad es qué valor y qué limitación tiene esa conversación entre los 3 gobernantes, entre Clemenceau, Wilson y Lloyd George, qué valor y qué limitación tiene para estudiar qué tema, el de los tratados de París. Bien, acuérdense que los tratados de París son aquellos tratados con los que se puso fin a la Primera Guerra Mundial. No es solamente el Tratado de Versalles, es como el más famoso, pero son varios tratados que se firmaron en París. Entonces, si yo quiero estudiar ese tema, ¿cuál es el valor y cuál es la limitación que tiene esa fuente, esa conversación? Lo que vamos a ver nosotros ahora es cuál es la limitación y cuál es el valor de esta fuente, de los extractos del diario de a bordo, donde Colón describe el aspecto físico de los marineros para estudiar este tema de investigación, las condiciones de salud de los tripulantes de viaje de Colón a América. ¿Bien? Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer es identificar valores o aportes y limitaciones de una fuente en particular, que en este caso serían el extracto del diario Colón,
para ser utilizada esa fuente en una investigación de un tema en particular, ¿ya? Que en este caso son las condiciones de salud de los tripulantes de los viajes, ¿cierto? No es que ustedes tengan que ponerse a describir el origen, el contenido y el propósito de la fuente, sino que cada valor y cada limitación ustedes lo identifican en función de alguno de estos ámbitos. Por ejemplo, ustedes pueden decir, esta fuente es muy valiosa porque su autor es tal y tal persona, etc. Además, tiene otro valor importante porque su propósito es tal cosa, bla, 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 relacionado con el tema de investigación. Sin embargo, la fuente tiene también una limitación en cuanto a su contenido porque hay cierta información relevante para el tema de investigación en particular que no aparece en esa fuente, ¿ya? Basta con eso. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es mostrarle algunos ejemplos con esta fuente de distintos valores y limitaciones que pueda presentar esta fuente en función de su origen, de su contenido y de su propósito. Por ejemplo, estos extractos del diario a bordo de Colón pueden ser muy valiosos para este tema de investigación por cuanto su autor es Colón, por lo tanto es una priméakvele, lo que significa que la información que tenemos es una información de primera mano de una persona que estaba ahí mismo en la carabela y que, como es un diario de a bordo, está describiendo lo que él observa en ese mismo momento. ¿Bien? En cuanto a su contenido, también la fuente es muy valiosa porque nos presenta información acerca del aspecto físico de los marineros y ese aspecto físico evidentemente también nos da información acerca del estado de salud de los marineros. Por ejemplo, se ven muy flacos, uno entiende que tienen mala nutrición a lo mejor o se puede inferir eso, etc. Y evidentemente las condiciones de salud son el tema de investigación nuestro, ¿bien? En cuanto al propósito, la fuente también presenta es muy valiosa en el sentido de que, como es un diario de a bordo, su propósito, el propósito del autor y de la fuente es simplemente registrar lo que se observa. Por lo tanto, sabemos que la información que aparece ahí es una información objetiva, descriptiva, en la que el autor simplemente va describiendo, valga la redundancia, lo que observa acerca del estado de salud, del aspecto físico de los marineros, lo que nos da cierta información objetiva acerca de las condiciones de salud de los marineros, que es el tema de investigación nuestro. ¿Bien? Ahora, la fuente también presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, en función de su origen, si bien es una fuente primaria, la información que tenemos ahí es de una tercera persona con respecto al aspecto físico o de la salud, en este caso, de los marineros. Nosotros no tenemos información acerca de cómo se sentían los marineros en cuanto a su salud, que es el tema de investigación. Bien, solamente podemos saber cómo se les veía desde afuera su aspecto físico, pero no sabemos si ellos se sentían enfermos de la guata, si les dolía la cabeza, si se sentían saludables o no, etc. ¿Bien? Bien. Otra limitación que tiene esta fuente en función de su contenido es que solamente nos muestra cómo era el aspecto físico de los marineros, que no son toda la tripulación. Nuestro tema de investigación son las condiciones de salud de la tripulación de los barcos en estos viajes, no solamente de los marineros, así que nos habla solamente de los marineros y en ese sentido nos falta información y esa sería una limitación en cuanto al contenido de la fuente. Además nos presenta solamente un extracto del diario que nos muestra información acerca de un viaje, de un barco y en un solo viaje, cuando sabemos que el tema de investigación son los viajes de Colón y los de las distintas embarcaciones que viajaron en esos 4 viajes. Por otro lado, también en cuanto a su contenido, solamente nos presenta el aspecto físico de los marineros, no se hace ninguna alusión, por ejemplo, al estado de salud mental, a la nutrición, etcétera, distintos elementos que componen las condiciones de salud de los tripulantes, que es el tema de nuestra investigación. Ahora bien, una limitación también de la fuente en función de su propósito es que el propósito de esta fuente, de este diario de a bordo, es simplemente entregar información descriptiva, que por un lado sabíamos que era un valor por cuanto es información objetiva, pero es una información que no presenta ningún análisis más detallado acerca de las condiciones de salud de los tripulantes, ni relaciona el aspecto físico, por ejemplo, con
yo qué sé, la alimentación que tenían, la carga de trabajo que tenían, las condiciones de higiene que había en la embarcación, que esa información tendríamos que buscarla en otra fuente y establecer nosotros ese análisis. Entonces eso no es una información que no aparece porque el propósito es simplemente dar una información descriptiva acerca del aspecto físico de los marineros. Esos son ejemplos de algunos valores y limitaciones que puede tener esta fuente en función de su origen, de su contenido, de su propósito, para que sea utilizada en esta investigación acerca de las condiciones de salud de los tripulantes de los viajes de Colón. Esto es lo que ustedes tienen que hacer ahora para valorar, para identificar los valores y las limitaciones de esa conversación entre los tres gobernantes, pensando en que las va a usar un historiador para estudiar los tratados de París. Bien, eso es lo que tienen que explicar ustedes. Espero que les haya servido el ejemplo de alguna manera y que puedan mejorar sus respuestas. Bien, chao, chao.